El ego. La definición de ego tal como lo conocemos hoy en día fue formulada por primera vez en 1923 por Freud en su obra El ego y el ello. En muchas ocasiones nos referimos al ego para señalar la excesiva valoración que tiene una persona hacia sí misma. En realidad, el ego es, para la psicología, la forma por la cual el individuo se reconoce como individuo y es consciente de su propia identidad. El ego es la parte de nosotros que nos ayuda a mediar entre nuestros deseos y la forma de conseguirlos de acuerdo con nuestros propios valores. El ego, en términos psicológicos, es una parte fundamental de nuestra mente que juega un papel crucial en cómo percibimos el mundo y cómo interactuamos con él. Es como un mediador entre nuestros deseos más básicos, impulsados por el id, y las normas sociales y morales que nos impone el superyo. Freud estableció la definición de ego como la parte más racional y realista de la mente humana. Por lo tanto, nuestros egos se preocupan por el deseo de alcanzar el placer y buscan una estrategia que se adapte a los valores morales y éticos de la sociedad para alcanzarla. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, describió el ego como un componente de la mente que busca la satisfacción de los deseos del id, pero teniendo en cuenta las restricciones del superyo. En otras palabras, el ego busca un equilibrio entre nuestras necesidades y deseos y las exigencias del mundo exterior. Por ejemplo, si tienes hambre el ego te impulsará a buscar comida, pero también te hará considerar las consecuencias de robarla. Superyo. Otras teorías, como la de Carl Jung, definen el ego como el sentido de identidad personal, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es la parte de la mente que nos permite sentirnos únicos y diferenciados de los demás. El ego se construye a través de nuestras experiencias, relaciones y aprendizajes a lo largo de la vida. En la vida diaria, el ego se manifiesta de diversas maneras. Por ejemplo, la necesidad de reconocimiento, la búsqueda de aprobación, la defensa del propio punto de vista o la tendencia a compararse con los demás son algunas de las expresiones del ego. En general, el ego busca mantener una imagen positiva de sí mismo, incluso si esto implica distorsionar la realidad o negar nuestras propias limitaciones. Es importante aclarar que el ego no es lo mismo que la autoestima, el orgullo o la arrogancia. Si bien el ego puede contribuir a una sensación de confianza y seguridad en uno mismo, cuando se vuelve excesivo o descontrolado, puede tener consecuencias negativas en nuestras relaciones, nuestro bienestar emocional y nuestro crecimiento personal. El ego no es sinónimo de individualidad o de ser auténtico. De hecho, un ego inflado puede impedir que nos conectemos genuinamente con los demás y que nos conozcamos a nosotros mismos de manera profunda. La verdadera individualidad se basa en la autoaceptación, la compasión y la capacidad de conectar con los demás desde un lugar de autenticidad, no de superioridad. El exceso de autoestima. Se suele hacer referencia al ego como exceso de autoestima. Una persona egoísta se usa para hacer referencia a todo individuo que no solo tiene un amor excesivo por su propia persona, sino que, además, esto le hace estar en todo momento pendiente de su propio interés sin tener en cuenta el de las demás personas que le rodean. Una persona que piensa en ella, en todas y cada una de las decisiones que toma es una persona egoísta. Preocuparnos por nosotras y tomar decisiones en concordancia con lo que queremos es saludable para mantener un equilibrio. Sin embargo, esto se vuelve un problema cuando te ves a ti misma con 1000 excusas para no cambiar algo de tu vida por miedo al fracaso. Intentas dominar tu territorio y sentirte como pez en el agua porque en realidad te da miedo lo desconocido. Te puedes ver a ti mismo diciendo cosas positivas sobre ti que no te crees realmente. Un ególatra es sinónimo de la búsqueda incesante de ser aprobado por los demás. De esta forma, te sientes mal cuando no te refuerzan ni reconocen. Magnificas o teatralizas tus explicaciones para llamar la atención de los demás. Estás siempre pendiente de la impresión que vas a causar a los demás y estás más atenta a eso que a la situación en sí. Cuando las otras personas no te dan la razón o intentan dominar la situación, te sientes amenazado y reaccionas de forma agresiva o tajante. Todas las críticas te las tomas como algo personal y te ofendes enormemente. Cuando el ego se vuelve excesivo, puede tomar el control de nuestras acciones y decisiones, llevando a comportamientos que no son saludables ni beneficiosos para nosotros mismos o para nuestras relaciones. Es importante estar atentos a las señales que indican que el ego está dominando nuestro comportamiento
para poder tomar medidas y recuperar el equilibrio. Estas son algunas señales de alerta que pueden indicar que el ego está controlando tu comportamiento. Fusión con el pensamiento. Identificamos nuestro yo con nuestros pensamientos, creyendo que somos nuestros pensamientos. Cuando esto ocurre, nos volvemos demasiado identificados con nuestras ideas, creencias y opiniones, y nos cuesta aceptar perspectivas diferentes. Esto puede llevar a una rigidez mental, a la intolerancia hacia otras opiniones y a la dificultad para aprender de los demás. Búsqueda constante de aprobación externa. Cuando nuestro ego está en control, necesitamos que los demás nos aprueben y nos validen constantemente. Esto puede manifestarse en la necesidad de llamar la atención, en la búsqueda de elogios y en la preocupación excesiva por la opinión de los demás. Resistencia al cambio. Nos volvemos resistentes a cualquier cambio que pueda desafiar nuestra visión del mundo. Esto puede impedirnos crecer, aprender y adaptarnos a nuevas situaciones. Si te enfrentas a una situación que te obliga a cambiar tu forma de pensar o de actuar, un ego dominante podría llevarte a aferrarte a tus viejas creencias, incluso si son perjudiciales. La resistencia al cambio puede ser un obstáculo para el crecimiento personal y la evolución. No aceptación de la realidad. Cuando nuestro ego está en control, podemos distorsionar la realidad para proteger nuestra imagen y nuestra autoestima. Esto puede manifestarse en la tendencia a minimizar nuestros errores, a exagerar nuestros logros o a negar la existencia de problemas que nos incomodan. Si has cometido un error en el trabajo, un ego inflado podría llevarte a culpar a los demás o a minimizar la gravedad del error. En lugar de aceptar la responsabilidad y aprender de la experiencia, te enfocas en proteger tu imagen y tu ego. Autoestima dañada. Podemos volvernos demasiado críticos con nosotros mismos. Esto puede llevar a una baja autoestima, a la inseguridad y a la dificultad para sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Si te comparas constantemente con los demás y te sientes inferior, es posible que tu ego esté tomando el control. Es importante recordar que cada persona es única y tiene sus propias fortalezas y debilidades. La comparación constante con los demás solo nos lleva a la insatisfacción y a la baja autoestima. Cuando el ego está en control, nuestras decisiones pueden estar influenciadas por el miedo, la necesidad de aprobación, el deseo de poder o la búsqueda de la satisfacción inmediata. Por ejemplo, si te ofrecen un trabajo que te da mucho dinero, pero no te gusta, un ego inflado podría llevarte a aceptarlo por el reconocimiento y el estatus que te proporciona, sin considerar si realmente te hará feliz a largo plazo. Competitividad y el deseo de superioridad. El ego también puede influir en nuestras decisiones al alimentar la competitividad y el deseo de superioridad. Podemos sentir la necesidad de ser mejores que los demás, de destacar en todo lo que hacemos y de demostrar que somos superiores. Esto puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas, a ser agresivos con los demás o a sacrificar nuestras relaciones personales por el éxito profesional. La competitividad puede ser una fuerza motivadora, pero cuando se vuelve excesiva, puede ser perjudicial para nuestra salud mental y para nuestras relaciones. Comparación constante con los demás. El ego también puede llevarnos a compararnos constantemente con los demás, lo que puede generar sentimientos de envidia, celos y resentimiento. Cuando nos comparamos con los demás, podemos sentirnos inadecuados, inseguros y frustrados. Esto puede llevarnos a tomar decisiones que no son beneficiosas para nosotros, como intentar imitar a los demás o buscar la aprobación de los demás a través de la competencia. La comparación constante con los demás es una trampa que solo nos lleva a la insatisfacción. Cada persona tiene su propio camino y su propio ritmo. En lugar de compararnos con los demás, debemos enfocarnos en nuestro propio crecimiento personal y en alcanzar nuestras propias metas. Aspectos positivos del ego. El ego puede ser una fuerza poderosa que nos ayuda a protegernos del daño. El ego nos ayuda a establecer límites y a defendernos de las amenazas externas. Por ejemplo, si alguien nos insulta, el ego puede impulsarnos a responder o alejarnos de la situación. Luchar por nuestros objetivos. El ego nos motiva a perseguir nuestros sueños y a alcanzar nuestras metas. Nos da la confianza necesaria para afrontar los desafíos y para perseverar en la búsqueda de nuestros objetivos. Mantener una imagen positiva de nosotros mismos.
El ego nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos y a mantener una autoestima saludable. Nos permite creer en nuestras capacidades y a valorarnos como individuos. Aspectos negativos del ego. Negatividad. Un ego inflado puede llevarnos a centrarnos en los aspectos negativos de la vida, a criticar a los demás y a sentirnos constantemente insatisfechos. Competitividad. El ego puede alimentar la competencia y el deseo de superioridad, lo que puede llevar a conflictos y a la dificultad para colaborar con los demás. Falta de empatía. Un ego excesivo puede dificultar la capacidad de conectar con los demás y de comprender sus necesidades y emociones. Nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y en nuestras propias necesidades, sin considerar las de los demás. Estrategias para gestionar el ego. La clave para gestionar el ego de manera saludable radica en encontrar un equilibrio entre su protección y la gestión de sus aspectos negativos. No se trata de eliminar el ego por completo, ya que esto podría llevar a una falta de autoestima y a la dificultad para defender nuestros intereses. Se trata de aprender a reconocer cuándo el ego está tomando el control y de desarrollar estrategias para mantenerlo bajo control. Gestionar el ego de manera saludable es crucial para el bienestar emocional y el crecimiento personal. Un ego descontrolado puede llevar a la arrogancia, la inseguridad y la dificultad para conectar con los demás. Afortunadamente, existen estrategias efectivas para mantener el ego en equilibrio y aprovechar sus aspectos positivos sin sucumbir a sus influencias negativas. Estas estrategias se basan en la autoconciencia, la autoaceptación y el desarrollo de la inteligencia emocional. Al comprender cómo funciona el ego y cómo influye en nuestras decisiones, podemos tomar medidas para gestionarlo de manera efectiva y construir relaciones más sanas y satisfactorias. Introspección. La introspección implica reflexionar sobre nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Es una herramienta poderosa para identificar los patrones del ego y comprender cómo influyen en nuestras decisiones. Atención plena. La atención plena implica prestar atención al momento presente sin juzgar. Ayuda a desarrollar la autoconciencia y a observar los pensamientos y emociones del ego sin identificarse con ellos. Diario personal. Escribir un diario personal puede ser una forma útil de procesar nuestros pensamientos y emociones. Al escribir sobre nuestras experiencias, podemos identificar los patrones del ego y comprender cómo influyen en nuestras decisiones. La práctica regular de estas prácticas puede ayudar a desarrollar una mayor autoconciencia y a gestionar el ego de manera más efectiva. Autoaceptación y humildad. La autoaceptación y la humildad son dos pilares fundamentales para gestionar el ego de manera saludable. La autoaceptación implica aceptar nuestras fortalezas y debilidades sin juzgarlas. La humildad implica reconocer nuestras limitaciones y estar abiertos a aprender de los demás. La autoaceptación y la humildad pueden ayudar a reducir la necesidad de validación externa y a disminuir la influencia del ego en nuestras decisiones. Al aceptar nuestras limitaciones y estar abiertos a aprender de los demás, podemos construir relaciones más sanas y satisfactorias. Gestionar el ego es un proceso continuo que requiere esfuerzo y compromiso. Sin embargo, los beneficios de un ego saludable son innumerables. Al desarrollar la autoconciencia, la autoaceptación y la inteligencia emocional, podemos vivir una vida más plena y satisfactoria, construir relaciones más sanas y alcanzar nuestro máximo potencial. En la vida diaria, el ego se manifiesta de diversas maneras, influyendo en nuestras relaciones, decisiones y percepción del mundo. A continuación, te presentamos algunos ejemplos concretos de cómo el ego puede afectar nuestras experiencias cotidianas.